temas son diversos y muy valiosos, debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Programa Líderes en Acción, les saluda Gildardo Avendaño. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, de una gran organización, BNI, Business Network International. Business Network International actualmente nada más en México tiene más de 2,000 miembros, 66 capítulos, habla que en el último año se formaron 24 capítulos, han generado más de 78,000 referencias y 750 millones de pesos en negocios en el último año. Nada más imagínense lo que es BNI. Un lugar donde se hacen negocios, un lugar donde se generan relaciones, referencias. Qué bonito y qué hermoso es cuando vas con un cliente ya recomendado. Eso es BNI. Y el día de hoy tenemos a la directora nacional de BNI, Yadira Luna. Yadira Luna es licenciada en Administración de Empresas. Yadira Luna es una líder que maneja BNI y siempre se está preparando para darle lo mejor a sus socios. Bienvenida, Yadira, Líderes en Acción. Muchísimas por favor, gracias. Preséntate, porque quería hablar mucho de ti después de leer tu currículum, pero no hay nada más bonito que escuchar quién es Yadira Luna por parte de Yadira Luna. Muchísimas gracias, Gildardo, por esta invitación. Como bien lo comentan, Yadira Luna, directora nacional de BNI, involucrada en este proyecto desde el año 2006, que es cuando traemos este proyecto a México. Yo estudié Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, en el campus Mazatlán, con las especialidades en alta dirección y en mercadotecnia. Y bueno, la vida me trajo a la Ciudad de México a involucrarme en su momento en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, y de ahí tuve la oportunidad de conocer el proyecto BNI y bueno, pues involucrarme desde el comienzo, desde los inicios de esta organización, que la realidad es que desde que escuché el proyecto me pareció un asunto muy interesante, una filosofía que busca la generación de oportunidades para los empresarios. Su filosofía es ganar dando, algo que es complicado a veces escuchar hoy en día en nuestra sociedad, pero más visto en el ámbito empresarial, el encontrar una organización que está buscando que los empresarios aprendan a apoyarse y, como bien lo decías, Gildardo, a generar negocios unos para otros, ¿no? Entonces, pues encantada de estar el día de hoy por aquí contigo. Muy bien, esta organización fue creada en 1985 en los Estados Unidos. Un hombre visionario de nombre Ivan Misner, o Meissner, como se pronuncia en inglés, él creó BNI, donde se podrían hacer relaciones de negocios. Platícanos la historia de este señor, del doctor Ivan Meissner, por favor. Claro que sí. Pues Ivan Meissner, como se le conoce en inglés, él en el año 85, que es cuando precisamente comienza BNI, tenía un negocio de consultoría y su cliente más importante se le fue. Desafortunadamente a muchos empresarios en México nos pasa que, o en todos los países, que a veces un alto porcentaje de nuestras ventas viene de un solo cliente. Entonces a él le pasó esto, que ese principal cliente cierra, no por una situación de Iván, sino el propio cliente. Y entonces él piensa qué puede hacer para poder obtener esos negocios o esos ingresos que se le estaban yendo, ¿no? Entonces él se le ocurre juntar a un grupo de amigos, empresarios también, para empezar a comentarse qué hacían unos y otros, y con esta idea que muy probablemente ellos tenían personas que necesitaban los servicios de consultoría de Ivan Misner, pero en esa relación personal probablemente no conocían lo que era
su negocio, ¿no? De esa manera súper sencilla, pero con una agenda muy estructurada para evitar caer en esas reuniones que a veces nos toca participar, en la que le damos muchas vueltas al asunto y no llegamos a nada. Con una agenda muy estructurada lograron empezar a conocerse unos y otros y a generarse negocios. Pareciera muy sencillo, pero bueno, resultó. Una de las situaciones que había era que los negocios no podían ser iguales, es decir, solo podía haber un impresor, solamente podía haber un constructor, etcétera, y para empezar a generarse negocios, ¿no? Le fue también a él que varios empresarios empezaron a querer unirse, y al momento que Iván les decía, no, pues ya no puedes porque ya tenemos un impresor, fue como él empezó a ayudar a otros empresarios a generar su propia red con esta estructura que él le dio a la primera red para ayudarse a hacer negocios. Hombre, qué interesante la historia. Y luego aparece el ingeniero Medina Plasencia, Carlos Medina Plasencia, el famoso político, un verdadero líder también muy conocido en la política en México, y él es el que trae a BNI a México. Cuéntanos esa parte, Yadira. Así es, fíjate que es muy curioso, sin querernos meter en el tema político, pero en el año precisamente de 2005, él toma la decisión de dejar la política, y ideando qué iba a hacer con todas esas relaciones que a lo largo de casi 20 años había generado, un coach precisamente le dice, oye, yo creo que lo que tú quieres hacer es networking. Entonces él, sin conocer el término networking, dice, bueno, pues ¿net qué? Se mete a checar a internet, en Google seguramente la información, da con la organización de BNI, bueno, el coach le recomienda que busque BNI, hace una llamada con Iván Misner lo invita en el 2005 a la conferencia internacional que tiene lugar en Los Ángeles, California, específicamente en Long Beach, la segunda semana de noviembre. Conoce el concepto, se enamora de él y decide traer la franquicia. Es una organización internacional. En México tenemos la franquicia Master, el ingeniero Carlos Medina, y trae la organización para acá, ¿no? En el 2005 firma la franquicia para México, y ya en el 2006 empieza toda esta travesía de capacitación y de empezar a hacer los primeros grupos, ¿no? Pero la realidad es que, he de decirlo, él mismo lo comenta, en su afán de ver cómo poder seguir contribuyendo con México, tal vez aunque ya no fuera desde la parte política, pero desde la parte empresarial, que es un área muy importante para nuestra comunidad mexicana, trae él este concepto de BNI a México. Así es. Y se empiezan a formar los capítulos y empiezan a crecer rápidamente en México. Imagínate nada más, organización o capítulos donde tú llegues y toda la gente emocionadamente llega a platicar de su negocio, a intercambiar tarjetas, a facilitarse el negocio. Como dicen, si tú buscas vendedores, tus vendedores los vas a encontrar en los grupos de BNI, ellos serán tus vendedores. Cuando hablamos de mercadotecnia, la mejor mercadotecnia es la boca, ellos hablarán bien de ti. Cuando le pregunten a alguien si conoce a alguna persona que brinde conferencias, que tome fotografías, que desarrolle relaciones públicas, marketing, publicidad, te recomendarán a una persona que está en BNI. Así funciona BNI. Pero mejor platícanos tú, Yadira, ¿cómo se integra el primer capítulo en México? Fue complicado porque es difícil para los empresarios pensar en reuniones a las 7:30 de la mañana. He de decirles, en otras partes del mundo las reuniones son a las 6:30 de la mañana. Lo que hacemos es cada semana, este concepto que comentas, Gildardo, de capítulo, viene de la traducción en inglés de chapter. Sin embargo, son grupos de empresarios que se reúnen semanalmente, ¿no? Lo que empezamos a hacer en León, el primer grupo se abre en León, el primer capítulo se abre en León, fue con las propias relaciones del ingeniero Carlos Medina, de su hija Lorena, de su sobrina Karin, que fueron las que abrieron ese primer grupo, empezar a invitar a empresarios de diferentes áreas de negocios para presentarles lo que podían lograr con BNI. La verdad es que fue muy importante porque esto, más allá del nombre de la organización, son las relaciones, como bien lo comentabas tú. Entonces, esos primeros invitados, bueno, confían en esta invitación sabiendo que no es ninguna situación ilegítima o que el día de mañana los fueran a dejar colgados, ¿no? Porque finalmente en las relaciones prevalece la confianza.
Entonces invitan a estos primeros empresarios a formar parte de este primer grupo con esta idea de vamos a conocernos y vamos a darnos cuenta que en ocasiones, aunque seamos vecinos del local o aunque seamos incluso familiares, no nos recomendamos. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de manera estructurada o de manera sistemática. Entonces, en ese primer grupo que comenzamos más o menos como por el mes de marzo del año 2006 y estuvo ya terminado, concluido con un grupo de alrededor de 25 personas, alrededor de mayo, junio de ese año, bueno, pues fueron los primeros que se dieron cuenta que reuniéndose semanalmente con una estructura, con una agenda muy puntual, con un sistema que los invitaba precisamente a hacer negocios, vieron cómo sus ventas empezaron a incrementar. Sí había que generar ciertos compromisos, como esto que te digo de levantarse temprano, de trabajar unos por los otros. A veces estamos muy acostumbrados a, ver por los clientes que yo necesito, pero en esta filosofía que tiene BNI de ganar dando, si yo me preocupo por ver cómo te ayudo a ti, Gildardo, tal vez recomendándote a alguien que requiera una conferencia relacionada con lo que tú manejas, eventualmente tú te acordarás de eso que hice yo por ti y buscarás de qué manera recomendarme a mí o recomendar a alguien más de los que está en el grupo, ¿no? Y de esa manera, haciéndolo sistemáticamente con una estructura, sin querer llegar a las reuniones a ver qué se nos ocurre hacer, sino ya con un plan de trabajo muy estructurado, es que esa primera red, se dio cuenta que estaban realmente logrando tener más ventas que lo que probablemente habían intentado en otros medios de publicidad, sin dejar de lado todas esas áreas importantes también de espacios publicitarios que tenemos, pero que la boca en boca, la recomendación, les ayudó a incrementar sus ventas de manera significativa. Así es. Y eso de que empiecen a las 7:30 es estrategia. Normalmente empiezan a llegar 7:15 para que tengan 15 minutos y los encuentres afuera y desde ahí empieces a hacer relaciones. 7:30 en punto están sentados en su sala, 7:30 en punto inician su sesión y terminan a las 9 de la mañana. Como dicen, mientras otros duermen, ellos ya hicieron relaciones. A las 9 de la mañana terminan para que tú vayas a tu oficina a seguir trabajando, pero ya llevas prospectos. Eso es lo interesante de esta gran organización. 30, 40, 50, ¿cuántos socios son por capítulo? Mira, promovemos que sean por lo menos 25 socios por capítulo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que con esa cantidad de empresarios, el número de referencias, de recomendaciones que circulan en la mesa, por así decirlo, se vuelve ya interesante para ellos, ¿no? Claro que podemos hacer negocios 5 personas, sí, pero es como bien lo mencionabas, es como tener vendedores. Si yo quiero que otros me promocionen, qué mejor que tener un grupo más grande, ¿no? Entonces son 25 por lo menos, pero ahorita, por ejemplo, en México el grupo más grande tiene 75 empresarios. A nivel mundial, la India tiene grupos de 100 empresarios, ¿no? Entonces, el promedio, digamos, ahorita en México anda alrededor de 38 empresarios por grupo, lo cual ya hace un ir y venir de recomendaciones más interesante y, por supuesto, el dinero que se mueve en la mesa, pues también es más interesante, ¿no? Entonces, es un grupo de alrededor de 38 personas el que se está reuniendo semanalmente para generarse negocios. Emprendedores, empresarios, gente bonita, gente decidida, gente con carácter, gente entusiasta como tú, que quiere hacer crecer tu negocio, que quiere hacer realidad su sueño. 3 cosas se necesitan en los negocios para tener éxito: desarrollar liderazgo, desarrollar comunicación y tener buenas relaciones. BNI te da buenas relaciones y también te da la oportunidad de que desarrolles ese liderazgo y esa comunicación. Porque una vez que se reúnen, lo que yo he visto es que se empiezan a presentar 60 segundos, ni un minuto más, ni un segundo más, ni un segundo menos, 60 segundos, para que tú en 60 segundos des a conocer qué hace tu negocio, qué haces tú, para que los demás, los 25, 30, 40, 50, 78 que mencionan, se enteren cuál es tu negocio. Después viene una persona que previamente fue programado para que durante 10 minutos presente exclusivamente esos 10 minutos
nos diga qué es lo que hacen, o sea, conocer más a fondo su producto, y todos los demás atentos. Y luego, ¿qué sigue, Yadira? Fíjate que esto que comentas de la importancia de generar relaciones y las herramientas de comunicación, hemos encontrado que en BNI nuestro objetivo principal es que los miembros generen negocios, que hagan relaciones, que esto venga después a generarles negocios. Pero nos hemos encontrado que como empresarios conocemos muy bien nuestro negocio, pero poco lo sabemos comunicar. Entonces son herramientas que también vamos aprendiendo en esta parte que tú dices de la presentación, que no es un speech para que le vendamos al grupo, sino es un speech para que el grupo nos ayude a vender. A veces también no decimos qué necesitamos. En ocasiones comentamos, quiero que me presentes al dueño de tal empresa, pero no le decimos para qué lo queremos. En BNI aprendemos también a comunicar esta parte. ¿Por qué quiero que me presentes con determinado perfil de clientes? ¿Qué es lo que yo les puedo ofrecer? ¿Cómo los puedo beneficiar? Y es impresionante encontrar que probablemente el cliente que yo había estado buscando por años resulta ser amigo, conocido, cliente del que se sienta junto a mí, ¿no? Entonces, esta parte de comunicación es muy importante. Bien lo comentabas, es la parte de cada semana se le da la oportunidad a uno de los socios, de los miembros de los grupos, de presentar su negocio en un espacio mayor, y después viene la parte más importante, que es el intercambio de recomendaciones o referencias. ¿Por qué? Porque no nos quedamos en el a ver qué sucede. Parte de nuestra agenda es hacer que las cosas sucedan. Entonces, ya me conoces, ya sabes qué hago, ya sabes qué tipo de clientes necesito, te lo dije la semana pasada. Bueno, esta semana seguramente entre tus contactos o incluso entre tú mismo tengas ciertas necesidades que puedan ser resueltas con los miembros que tenemos en el grupo. Y entonces viene un espacio en el que cada uno de los miembros se levanta y comenta qué trae para los miembros del grupo. Es decir, traigo una referencia, traigo un contacto, traigo una recomendación para que tú puedas seguir haciendo negocios, ¿no? Entonces, en esta tónica de la agenda que llevamos, el punto principal es hacer que se muevan negocios en la mesa, no solamente corazonadas, de yo creo que alguien puede necesitar tus productos o servicios, sino hay alguien que realmente necesita de ti, y aquí está para que vayas ya, como bien lo decías, no a tocar la puerta en frío, sino a cerrar probablemente una venta. Es tan bonito lo que hace BNI, que me ha tocado escucharlos y abiertamente lo dicen. Yo busco las siguientes farmacéuticas y le ponen el nombre. Y de pronto aparece alguien que conoce a alguien de esa farmacéutica, o tiene un primo, o tiene un amigo, o tiene un compadre, y te relacionan. O sea, dime qué negocio quieres y ellos harán lo necesario para recomendarte con ellos. Así funciona BNI. Y algo fabuloso, un ambiente agradable, bonito, sano, de confianza, de respeto, con trato, con dignidad, pero sobre todo un momento apasionante para hacer negocios. Eso es BNI. Así lo percibo. Así lo he percibido en las visitas que he hecho, y Yadira Luna como directora siempre está pendiente de que los socios de sus capítulos siempre tengan lo que busquen, hacer negocios. Vamos a ir a unos comerciales. Estamos con la licenciada Yadira Luna, la directora nacional de BNI, Business Network International. Si tú buscas un lugar donde hacer negocios, donde tener referencias, donde encontrar a gente bonita, interesante, no busques mucho. Ve a BNI. Regresamos en un par de minutos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, mis queridos amigos, regresamos a Líderes en Acción con Yadira Luna, la directora nacional de BNI. Ya platicamos de qué es BNI, qué hace BNI, a qué horas funciona BNI, de 7:30 a 9. De martes a viernes sesionan diferentes capítulos, unos los que viven en el DF, en la zona centro, otros en Polanco, pero siempre hay un capítulo sesionando de BNI. Pero no solamente te va a dar la referencia al amigo que te va a recomendar con un cliente, sino te preparan para que tengas éxito. O sea, el modelo, el sistema probado y comprobado por el doctor Meiser, ahora ellos te entrenan como dando y todo el modelo que tú debes de conocer, que si lo sigues y si lo aplicas, indudablemente tendrás éxito. Platícanos esa parte, por favor, Yadira. Claro que sí. Comentábamos hace un momento que las reuniones son semanales. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de realmente desarrollar relaciones y de conocer a las personas. Si nos viéramos cada mes, la realidad es que lo que te platicó alguien ya se te olvidó para la siguiente semana o incluso ya no hay el compromiso de seguir aportando. Entonces las reuniones son semanales, son temprano, porque para evitar, es más difícil que falles a la reunión siendo temprano. Si fueran las tardes, muchas veces ya estamos involucrados en el trabajo cotidiano, nos llega un cliente, hay que atender llamadas, pendientes, y es difícil que te salgas, o incluso hasta el tráfico, sobre todo en el área metropolitana, nos puede jugar chueco y no llegar tan oportunamente. Pero dos, y que ese es el punto más importante, es para no interrumpir el resto de tu actividad. Estamos acostumbrados, en México sobre todo, que las actividades empiezan hacia las 9 de la mañana. Entonces, que no tengas tú que sentirte interrumpido por tu reunión de negocio, sino que al contrario, ya le ganaste tiempo al día, temprano te fuiste a hacer tu reunión de BNI, a generar negocios. ¿Para qué? Para que a las 9:30, que probablemente ya estás en tu empresa, ya llegaste con clientes que atender. Pero algo también interesante del programa o del sistema que maneja BNI es que un miembro, al incorporarse a la organización, adquiere habilidades de trabajo en red, de networking. Sabemos que como empresarios son los mejores en su ramo, conocen mejor que nadie la actividad que ustedes realizan, pero lo que van aprendiendo en BNI es, una, lo decía hace un momentito, cómo comunicar mejor su negocio; dos, cómo generar mejores relaciones con otros empresarios para que te recomienden; pero tres, que es también parte de esta capacitación, es cómo voy a dar yo referencias. ¿Para qué? Para que eventualmente a mí también me den referencias. ¿Cómo puedo sacarle mejor provecho a una reunión con uno de los socios de mi grupo de negocios de BNI? ¿Para qué? Para que ellos eventualmente también lo hagan. Y hemos encontrado casos muy exitosos o muy interesantes de personas que ya son muy buenas en su negocio, pero empiezan a profesionalizarse en su persona, en su propio negocio, porque gracias a lo que hacen y a lo que van aprendiendo en BNI. No somos una empresa de capacitación, sin embargo, tenemos mucho espacio de capacitación para ayudar a que los empresarios que están con nosotros en BNI les saquen el mejor provecho a lo que nosotros les estamos ofreciendo.
Y esa es la parte interesante, que no solamente vas a ser un socio y vas a acudir una vez a la semana, sino que te van preparando, te van dando las herramientas para que tú tengas éxito. Y si tú sigues ese modelo, lo vas a tener. Porque a veces nosotros tenemos la creencia que porque tienes el talento, porque eres hábil en ciertas pues, características o cualidades de tu negocio, pero no tienes un modelo. No tienes un modelo. Aquí te preparan para ello. Y a veces llegamos con un gran paradigma. Queremos pertenecer a este grupo, pero queremos hacer el negocio a nuestro antojo. Y por eso tenemos muchos problemas. Cuando ellos que están capacitándose constantemente, que tienen mejores prácticas, que traen herramientas probadas y comprobadas de negocios que se han generado en los Estados Unidos, que tienen modelos que han adaptado aquí en México de acuerdo a la idiosincrasia del mexicano, como consecuencia, si lo seguimos, vamos a tener mucho éxito. ¿Qué más tenemos en BNI, Lorena? En esto que manejamos en BNI, siempre les hago yo el símil con el tema de los gimnasios. Cuando uno, como buen propósito de año nuevo, entra al gimnasio, cree que con el solo hecho de inscribirse va a lograr sus objetivos, ¿verdad? No, por supuesto que hay que seguir las indicaciones del entrenador. ¿Para qué? Para que, bueno, podamos tener resultados, ¿no? Lo mismo pasa exactamente en BNI. Hay que seguir las indicaciones de los directivos, que son los que se van preparando para ayudarnos a los miembros a llevar el modelo, para que esto le podamos sacar el mejor provecho, ¿no? Entonces, dentro de estas herramientas que se manejan, la parte de la capacitación para generar relaciones, como lo decíamos, es muy interesante, pero también algo importante, tú decías, vienen muchas prácticas buenas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, porque déjenme les digo que esto es una organización internacional. Tenemos presencia en más de 67 países. En México estamos cumpliendo 10 años, pero la organización tiene 31 años, es decir, no estamos inventando el hilo negro. Hay cosas que probablemente ya se hayan hecho, y si no han funcionado, hemos tenido la oportunidad de corregir, pero también precisamente por esa presencia internacional se ha añadido conocimientos y experiencias y toda la riqueza que hay de muchos otros países. Anualmente los directores nacionales nos reunimos. Es increíble, es como estar en las Naciones Unidas, porque realmente hay representación de prácticamente todo el mundo. Y hay mucha gente que a veces no le gusta el hecho de escuchar, viene a Estados Unidos, entonces es malo. La realidad es que aunque esto haya nacido en Estados Unidos, a lo largo de estos 31 años se ha enriquecido del mundo. Y hoy sabemos, los negocios ya no se quedan únicamente en lo local. Habemos muchos que hacemos negocios globales. Hoy la tecnología nos acerca. Y hemos tenido casos interesantísimos en los cuales ya las fronteras se rompen. Y ha habido personas, tenemos un caso reciente en San Luis Potosí de una persona de España que estaba buscando un terreno precisamente en San Luis Potosí, contacta a través de un sistema que tenemos en el cual se pueden interconectar los miembros de los diferentes capítulos en el país y en el mundo, contacta a una persona en San Luis Potosí y cierran una operación muy interesante de negocios. Entonces, intelectualmente la organización se ha enriquecido con la experiencia de todo el mundo, pero también los negocios empiezan a generarse no solamente con la localidad, sino con personas de otras partes del mundo. Entonces, ese es un tema también interesante que no quiero dejar de tocar, que puede ser que haya empresarios que dicen, a mí no me interesa contactarme con otros países, pero si dentro del interés puede ser conocer tecnología, hacerse de proveedores, hacerse de clientes en otras partes de la República o del mundo, BNI también es una plataforma interesante para lograrlo. Muy bien. Aquí en el DF, ¿cuántos capítulos tienen? Tenemos ya 68, comentabas al principio un número un poquito menor, de la reunión en la que tuviste, por ahí nos hiciste el favor de acompañarnos, pero estamos creciendo de manera muy acelerada. Afortunadamente hay muchos empresarios interesados. ¿Por qué tenemos muchos grupos en México? Porque como no se pueden repetir las especialidades de negocios en un mismo grupo para no generarse competencia interna, pues evidentemente hay mucho mercado para todos los empresarios, ¿no? Entonces, si ya dentro de un grupo
tu especialidad está ocupada, eres impresor, eres consultor y ya no puedes entrar, hay otros grupos formándose en donde puedes tener cabida. Entonces, al día de hoy tenemos 68 capítulos y alrededor de 20 más en proceso de consolidación. ¿Eso es en el DF o Eso es en toda la República Mexicana. ¿Y en qué estados específicamente tienen capítulos para que se entere claro. la gente y pueda y asistir? Para acudir? Claro, ahorita tenemos presencia, yéndome un poco de arriba para abajo, en el estado de Chihuahua, específicamente en Chihuahua y en Ciudad Juárez tenemos grupos. Estamos por abrir ahora en el mes de agosto en San Pedro Garza García. Tenemos mucha presencia en la parte central de la República, lo que es San Luis Potosí, Michoacán, Guadalajara. Tenemos presencia en Querétaro, en toda la zona del Bajío, Celaya, Irapuato, se están por ahí abriendo algunos grupos. León, que es donde iniciamos. Querétaro creo que ya lo comentaba, el Estado de México, el Distrito Federal, tenemos prácticamente presencia en todas las delegaciones, en Veracruz, en Colima, básicamente, ¿no? Son algunos de los lugares donde estamos presentes y próximamente que también tenemos todo un proceso para ayudar a los empresarios que quieren trabajar con esta metodología cuando no hay en algún estado. También todo eso ya está definido, cuál es el proceso para abrir un grupo. Próximamente estaremos también empezando por acá en Pachuca. Acabamos de hablar con gente en Pachuca que ya se vinieron a capacitar precisamente para empezar por allá. Oh, qué interesante. Así Mi querido es. amigo empresario, si tú estás en un estado donde no hay presencia de BNI y estás interesado que se forme un capítulo de BNI, te tienes que poner en contacto con Yadira Luna y ellos te ayudarán a formar un capítulo en tu estado. Así es BNI. Es una organización que facilita, que promueve, que ayuda a tener empresarios exitosos. Así lo defino yo, esa es mi definición de Gildardo Avendaño. Ayudar a tener empresarios exitosos. ¿Qué más tenemos, Yadira, por favor? Y finalmente BNI quiere ser para los empresarios una opción para hacerse de nuevas relaciones. Algo que también comento cuando voy de visita a los grupos es que podemos tener un producto maravilloso, pero si la gente no nos conoce, ¿cómo se va a enterar de él? O si estamos buscando un cliente, ¿cómo vamos a acceder a él si no decimos que lo necesitamos, ¿no? Entonces, en BNI es lo que estamos buscando, generar un espacio para que los empresarios promuevan lo que hacen, más gente lo conozca, y en esta definición de la mercadotecnia por referencias, yo le contaré a mis contactos lo que sé que tú haces, Gildardo, y probablemente mis contactos requerirán tus productos o servicios, ¿no? Entonces, se trata de generar un ambiente en el cual los empresarios puedan hacer saber lo que ellos tienen que ofrecer, que no se queden escondidos, que nos den la oportunidad de conocerlos, de saber en qué los podemos ayudar, y estoy segura porque en este afán, en esta filosofía que les decía que tiene BNI Ganar Dando, los empresarios antes que pensar en que llega un empresario y todos nos le vamos a echar encima a ver qué sacamos de ellos, la realidad es que es contrario. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Y conforme te vas involucrando en la metodología, también tú empiezas a ver de qué manera puedes ayudar a las personas que están dentro de tu grupo, ¿no? Entonces, eso queremos ser una opción adicional para los empresarios, para que no se queden con ese gran producto o gran servicio que tienen escondido, y que den la oportunidad de que otros empresarios los conozcan y que otros empresarios los recomienden. Esa es nuestra intención. Y todo por un gracias, que ese es lo bonito de BNI. Cuando alguien te recomienda y cierras el negocio, simplemente das las gracias. Doy un gracias a Yadira Luna porque pude cerrar un negocio por 200,000 pesos, por 1,000,000 de pesos, por 5 millones de pesos. Eso es lo que hacen. No tienes que repartir comisiones, simplemente un gracias. ¿O no es así, Yadira? Efectivamente, nuestra comisión máxima permitida por los negocios que se generan es del 0%. ¿Por qué? Porque no se le da a BNI ninguna comisión, no se dan comisiones entre los empresarios. Precisamente lo que buscamos es, si yo te di una recomendación y cerraste una venta, agradécelo, ¿no? Y en esa
contabilidad que llevamos, porque sí, todos los grupos llevan una rendición de cuentas. ¿Para qué? Para ayudarnos a tener información que nos permita saber dónde podemos mejorar cada uno, como grupo y también como empresario. Y entonces hay un espacio que vamos midiendo de cuáles son los negocios que yo he ayudado a generar a los demás. Entonces, si yo te di a ti una referencia y tú cerraste un negocio, me vas a decir, gracias Yadira, porque ese negocio me significó tantos miles de pesos. Y en esa rendición de cuentas, a mí se me contabiliza eso que yo ayudé para ti. Nadie nos enteramos cuánto se llevó cada quien a su bolsa, eso es completamente anónimo, pero sí nos interesa saber quiénes son los empresarios que más se están preocupando por generar oportunidades de calidad para los otros empresarios y que esto está significando dinero, ¿no? Y cuál es la satisfacción que finalmente, gracias a un negocio que yo te di, tú estás cerrando una venta y eso al final de cuentas está generando abundancia en tu empresa y en la comunidad empresarial, ¿no? Y eso evidentemente a mí me motiva al día de mañana buscarte alguna otra referencia, alguna otra recomendación. Así es. Realmente es sumamente interesante, importante ser socio de un capítulo de BNI, como dicen, cambiando la forma en la que el mundo hace negocios. En BNI te pueden ayudar a posicionar tu empresa, te pueden ayudar a que tú crezcas rápidamente, pero lo más interesante es que no solamente te van a ayudar, tú también vas a ayudar. Y se hace esa famosa ley del círculo interno. Das, recibes, y se te va haciendo un hábito. Y no hay nada más satisfactorio en el mundo de los negocios cuando tú no trabajas buscando dinero. El dinero llega solito porque es una consecuencia. El mundo de las relaciones, clave y esencial en los negocios, y eso lo encuentras en BNI. Estamos con Yadira Luna, la directora nacional de BNI. Regresamos en un par de minutos para seguir platicando con ella. Si tú buscas un grupo de BNI, ponte en contacto. Más adelante tendremos los datos donde puedes contactarla y buscar un capítulo al cual tú puedes pertenecer. Regresamos en Líderes en Acción. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Mis queridos amigos, continuamos en Líderes en Acción con Yadira Luna. Fíjense nada más dónde llega BNI. Si tu negocio está en el centro de la Ciudad de México, tú puedes encontrar varios capítulos en la zona centro. Por ponerles el ejemplo, los que viven en la Ciudad de México, los capítulos de la zona centro, muchos sesionan en el Club de Banqueros. ¿Cuántos clubes sesionan ahí en el Club de Banqueros? Si mal no recuerdo, son alrededor de 3 los que sesionan ahí en Club de Banqueros, algunos en Canaco. Canaco, la Cámara Nacional de Comercio. Y tenemos diferentes sedes, que esto es interesante en la Ciudad de México, porque de repente uno piensa en el tiempo de desplazamiento, ¿no? Entonces, si ya sea cerca de tu empresa o cerca de tu domicilio, seguramente hay un grupo que te quedará a menos de 30 minutos, que yo creo que ya es bastante bueno para una ciudad como el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Hasta eso tienes opción de elegir a qué capítulo puedes pertenecer. Zona Polanco, el Centro Banamex, también allí en la zona de Polanco, en la colonia Polanco, que sesionan algunos clubes. En la Cámara, sí, en la agrupación leonesa también tenemos por ahí, si mal no recuerdo, un par de grupos sesionando. En Santa Fe también sesionan algunos capítulos. Así es. Pero tampoco los quiero confundir, porque si tú entras a un capítulo y hay una persona que se dedique o tenga el mismo giro que tú, entonces ya no puedes estar en ese capítulo, te recomiendan a otro capítulo para que no se genere competencia. Así es. Eso es lo bonito de BNI. Pero síguenos platicando, porque hay mucho que saber de BNI y la gente, yo creo que ya está muy interesada, porque si tú buscas relaciones, no le busques mucho, solamente ve a BNI. Así es, y bueno, algo que también nos caracteriza, les comentaba yo, la estructura, la metodología, nos regimos por un código de ética. Hay ciertas políticas que de repente hay a quien no le gusta porque se sienten evaluados, cuando a veces uno piensa, ya pasé de la escuela, ya no me gusta que me evalúe, soy un empresario independiente, pero Iván Misner recientemente compartía una frase que decía, el hockey sin reglas sería como una pelea de boxeo en el hielo, ¿no? Igualmente el networking sin reglas, bueno, pues al final de cuentas no tendríamos esa posibilidad de realmente hacer negocios, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos que se plantean a los miembros de los grupos. Una es poder asistir semanalmente. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de que realmente la gente te conozca. Nosotros trabajamos con un principio que es el BCR, visibilidad, credibilidad, rentabilidad. Es un proceso que te va llevando de la mano, ¿no? Primero la gente te tiene que conocer, tiene que saber que existes, que es la parte de visibilidad. Después se dan cuenta qué tan bueno eres, y entonces viene la parte de credibilidad. Ok, ya te conozco, veo que vienes cada semana, que eres puntual, que te preocupas por ayudarnos a los demás, veo que eres bueno en tu negocio. Y entonces viene la parte de rentabilidad. Ok, me doy cuenta que eres muy bueno y entonces me animo a recomendarte, ¿no? Pero finalmente sí hay un marco que protege también a los miembros, ¿no? Porque tenemos que evitar que lleguen personas que de repente se quieran aprovechar de las relaciones que se están haciendo. Entonces, capacitamos también a los grupos para que entre ellos llevan el liderazgo de los grupos. Les digo que es una capacitación permanente, y entonces ellos mismos hacen cumplir las políticas y las reglas del juego, que no es otra cosa más que mantener
un ambiente cordial y sano dentro de los grupos, ¿no? Para que al final de cuentas no se den abusos de repente entre los empresarios o gente que quede mal, etcétera, y que al final de cuentas lastime la idea principal, que es podernos generar negocios, ¿no? Entonces sí hay todo un marco que ya está delineado para proteger precisamente a los miembros que ya están dentro y que podamos, bueno, pues al final de cuentas generar negocios confiables entre nosotros. Hay un código de ética. Hay un código de ética, así es. Fabuloso. ¿Qué necesita un empresario, un emprendedor para ser socio BNI? Tener un producto o servicio que ofrecer. Alguna vez una persona me decía, oye, tengo un sobrino que anda buscando trabajo, ¿podría ser miembro de BNI? Les decía yo, no, porque no tiene un producto o servicio que ofrecer, ¿no? Al final de cuentas, no importa el tamaño de la empresa, aunque hoy en BNI tenemos muchas pequeñas y medianas empresas, la realidad es que el modelo le sirve a cualquier tamaño de empresa. Idealmente, creo que es interesante que el dueño sea quien se involucre. ¿Por qué? Porque es quien genera las relaciones. Pero nos ha tocado de repente empresas que tienen departamentos de ventas y tienen gente que tiene un perfil empresarial importante y son a esos gerentes a los que llegan a mandar a los grupos, ¿no? Aunque la verdad es que sí, yo creo que el dueño es el que tiene que involucrarse para que esto le funcione mejor. Entonces, uno es tener el tiempo de estar yendo, no importa el perfil de la empresa que sea. Tenemos ciertas herramientas que les pueden ayudar. Sabemos que el empresario a veces sale de vacaciones, tiene alguna junta de negocios y demás. Hay figuras que ayudan a suplir, digamos, estas ausencias, ¿no? Otra, tener el tiempo de estar ahí presente, pero también el tiempo de capacitarse. Yo les decía en algún momento que les damos muchas herramientas para que aprendan a hacer networking, y la realidad es que no se queda nada más este aprendizaje en las sesiones semanales. Hemos tenido también casos de éxitos en los cuales nos dicen, oye, fui a la reunión de mi grupo de los excompañeros de la universidad y empecé a sacar negocio. ¿Por qué? Porque estoy aplicando todo esto que ya aprendí en BNI, en reuniones familiares, sociales, etcétera. La realidad es que las herramientas de trabajo en red las llevas a cualquiera de tus ámbitos. Y la otra es, tener esa disposición de buscar esta parte de credibilidad, ¿no? Yo voy a arriesgar en algún momento dado mi credibilidad porque te voy a recomendar con mis conocidos, pero también arriesgo mi credibilidad cada vez que yo voy a atender algún negocio. ¿Por qué? Porque tengo que quedar bien para que me sigas recomendando, ¿no? Porque no se trata nada más de te paso un cliente y bueno, pues ahí se queda en el tintero y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quedo mal con un cliente que tú me recomendaste, en la vida me vas a volver a recomendar. Entonces, es este tema que les comentaba de la credibilidad y la rentabilidad, lo que al final de cuentas también hay que tomar en cuenta como empresario, ¿no? Y yo creo que lo más importante es, les decía, el tiempo, la credibilidad, pero también estar abierto a nuevas oportunidades o a nuevas maneras de hacer negocios. Yo creo que esta parte de hacer relaciones, que también lo hemos comentado ya varias veces, es la clave. Aunque hoy no te sientas que eres el ajonjolí de todos los moles, podría decirse de manera coloquial, en BNI vas a encontrar la manera de relacionarte con otras personas, que te conozcan y que al final de cuentas esto te lleve a acceder a los clientes que tú estás buscando. Habla mucho en las sesiones del famoso one-to-one. Exacto, ¿Así sí. es one-to-one? Sí, el 1-a-1, sí. El 1-a-1. Platícame brevemente qué es eso. Claro, hay muchos elementos, porque comentabas, Gildardo, hace un momento un poco la estructura de nuestras reuniones. Las reuniones semanales que duran 90 minutos, empezamos con un espacio de red abierta que le llamamos, que es llegamos, tenemos un poco de oportunidad de platicar con visitantes que no conocíamos, con nuevos miembros, etcétera. Viene esta parte de las presentaciones que hace cada uno de los socios del grupo, viene la parte de la presentación de 10 minutos y luego la parte de las referencias. Pero hay muchos elementos atrás de los 90 minutos que hacen de la reunión de 90 minutos una reunión de conocimiento y de rendición de cuentas. Nosotros tenemos una estructura que se llama las reuniones 1-a-1, en el cual invitamos a que los miembros entre miembros del mismo grupo se reúnan por fuera de la reunión en un horario aparte, en espacios de 1 hora máximo,
con preguntas muy estructuradas para ayudarse a conocer más a profundidad, ¿no? Es decir, que probablemente yo escucho tu comercial de 60 segundos en la reunión, pero en ese 1 a 1 hay preguntas en las cuales a mí me van a ayudar a conocerte mejor y a saber cuál es el perfil de cliente que tú necesitas. ¿Para qué? Para que eventualmente yo te consiga mejores clientes a ti. El 1 a 1 tengamos en cuenta, porque a veces la gente se nos confunde cuando le decimos yo te voy a ir a vender mi producto o servicio. No, voy a ir a conocerte mejor. ¿Para qué? Para poderte generar mejores referencias. Y eventualmente tú me dirás, oye, ahora Yadira, yo quiero conocerte mejor. Te hago ciertas preguntas que me llevarán a conseguirte mejores clientes, ¿no? Muy bien. Ese es el mundo de los negocios BNI, esa es la forma como están haciendo negocios en BNI, relaciones todos los días. Bueno, me comentaban que excepto los lunes, de martes a viernes, sesionan en diferentes lugares un capítulo BNI de 7:30 a 9 de la mañana. Tienes que buscar en internet BNI, ahí están los datos, le puedes escribir a yadira.luna@bnimexico.com, entra a la página de BNI, busca un capítulo de BNI y pertenece a BNI. Y te voy a dar un minuto para que los invites y les digas por qué todos los emprendedores, todos aquellos pymes tienen que ser socios BNI. Tener un departamento de ventas es esencial, pero no estamos yendo en contra de los departamentos de ventas, son muy importantes, pero sobre todo cuando eres un empresario pequeño y que estás empezando, es difícil que puedas invertir en un grupo de vendedores. En BNI, sin ser tus vendedores, pero sí tus promotores, los miembros de tu red van a estar encantados de recomendarte sin esperar a cambio ni un solo peso, más que posibles referencias que tú les des o que tus contactos puedan tener. La verdad es que los invito a que entren a nuestra página bnimexico.com, busquen uno de los grupos que puedan estar cerca del área donde ustedes se encuentran y vayan a visitarnos. No hay ningún compromiso por ir de visita. Tenemos ciertas políticas en las cuales un visitante puede ir un máximo de 2 ocasiones a un grupo, pero eso te dará la oportunidad de conocer si BNI es la estrategia que hoy necesitas para que tu negocio siga creciendo. Seguramente tendrás un gran producto, un gran servicio y estás deseoso de que el teléfono suene, de que los clientes lleguen y a veces no sucede. Y hoy en el ambiente de inseguridad que reina, es difícil que nos conteste el teléfono a alguien que no nos conoce, es difícil que nos abra la puerta a alguien que no nos conoce. Entonces, seguramente llegar a BNI hará que tú puedas tener esa oportunidad de conseguir estos clientes que tu negocio está requiriendo. Date la oportunidad de ir, no hay ningún compromiso, simplemente si te gusta y dices, esto es para mí, ya ahí el equipo de liderazgo te ayudará a continuar con el proceso de incorporación. Me dará mucho gusto saludarte próximamente como miembro BNI. Muy bien. Ella es Yadira Luna, la directora nacional de BNI, y también hablan de que en el mes de julio, el 29 de julio para ser precisos, va a ser su convención nacional de BNI en León, Guanajuato. Así es. Donde tú puedes ir, imagínate, tú puedes buscar ahorita un capítulo, ser socio de BNI y puedes ir a la convención nacional donde vas a encontrar a 450 emprendedores donde puedes hacer negocios en León, Guanajuato, donde vas a intercambiar tarjetas, donde vas a hablar de tu negocio. Esa es la maravilla de BNI, por eso concluyo esta parte y les digo, si no eres socio de BNI, estás perdiendo el tiempo, te tienes que ser socio BNI. Mis queridos amigos, estamos a punto de terminar Líderes en Acción. Solamente les recuerdo, el 8 de junio tenemos el simposio de ventas, ya nos quedan pocos lugares. Ventas es lo que deben de saber, cómo cerrar sus ventas, planeación estratégica de ventas, el vendedor y las relaciones y el marketing de un vendedor. 8 de junio en Canaco. Y no me puedo ir porque esta noticia me emociona. Mi querida Sheila Avendaño, mi querida sobrina Sheila Avendaño, se titula como odontóloga. Muchos besos, Sheilita, tendrás un futuro maravilloso. Y felicidades a tu papá, que se lo merece todo.
Nos vemos la próxima semana en Líderes en Acción. Les saluda Gildardo Avendaño. Diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales.